Los trastornos de la articulación temporomandibular son un conjunto de enfermedades que afectan principalmente a la articulación de la mandíbula, la articulación temporomandibular, la musculatura mandibular y las estructuras anexas a ambas. Dentro propiamente de las afectaciones de la articulación temporomandibular tendríamos tres grupos fundamentales de patologías. En primer lugar, los cuadros inflamatorios dolorosos, en segundo lugar, los cuadros degenerativos, como la osteoartrosis o osteoartritis, y en tercer lugar, las llamadas alteraciones del complejo condilodisco. Dentro de este grupo de patologías tendríamos dos patologías fundamentales que serían el desplazamiento discal con reducción y el desplazamiento discal sin reducción. Los tres síntomas fundamentales de los trastornos temporomandibulares son, en primer lugar, el dolor, que generalmente se localiza en la propia articulación temporomandibular, aunque en algunas ocasiones este dolor se puede reflejar a otras estructuras de la cabeza, como por ejemplo dentro del oído. Los ruidos articulares, que pueden ser de distintos tipos y que acontecen durante los movimientos de apertura y cierre de la boca, y las alteraciones de la movilidad mandibular. Dentro de las alteraciones de la movilidad mandibular tendríamos dos grandes grupos de patologías, aquellas que provocan una disminución progresiva o abrupta de la apertura de la boca y aquellas que provocan un movimiento excesivo, provocando en muchas ocasiones que el paciente se quede con la boca abierta. Los trastornos de la articulación temporomandibular tienen en general una etiología multifactorial. Existen distintas causas que pueden provocar estos trastornos, como por ejemplo un mal encaje de los dientes, una alteración de la oclusión, el bruxismo, el apretamiento de los dientes durante la noche, la genética. Las mujeres padecen este tipo de patologías con mucho más frecuencia que los hombres, y el estrés psicoemotivo. Está demostrado en múltiples estudios que los pacientes que padecen patologías de estrés o de ansiedad o depresión prolongadas pueden padecer este tipo de trastornos con más frecuencia. Teniendo en cuenta que la etiología de los trastornos temporomandibulares es multifactorial, el tratamiento que ofrecemos a los pacientes debe ser siempre multimodal y multidisciplinario. En el Instituto Craneomandibular disponemos de un amplio abanico de tratamientos en función de las necesidades del paciente, como pueden ser, por ejemplo, la confección de dispositivos intraorales como las férulas de descarga, la fisioterapia de la articulación temporomandibular, infiltraciones tanto musculares como articulares, en este último caso con la utilización de factores de crecimiento, la cirugía de la articulación temporomandibular, el tratamiento farmacológico para el tratamiento del dolor orofacial, que puede ser complementado con un análisis farmacogenético del paciente, y técnicas para el control del estrés psicosocial del paciente, dentro de las que podríamos incluir la psicoterapia propiamente dicha y también técnicas de relajación como el biofeedback o la respiración diafragmática.